Muy buenas a todos a un nuevo programa de Hey Televisión. Hoy tenemos con nosotros a un personaje bastante conocido en Canarias y sobre todo es un orgulloso isletero, Jorge Pulido Santana. ¿Cómo Hola, estás? bien. Hola. Bueno, orgullo isletero, es Orgullo mi blog, isletero. orgulloso de ser isletero y de ser canario, evidentemente. Y eso Jorge, nos define. Jorge, cuéntanos un poquito primero en el seno de la familia, cuando naciste, tus padres son de aquí, de Canarias. Bueno, sí, mis padres nacieron en la isleta, yo Ujú. soy fruto de una buena cosecha del 69. Cuenten, cumplo 50 años, cumplí 50 años este año. Y sí, mis padres son, mi padre del sector de La Puntilla, mis abuelos vinieron de San Cristóbal y por otro lado de la calle Guayadeque y vinieron tanto de la zona del Santa Catalina como de Telde. Y sí, nacieron ahí, y evidentemente tengo dos hermanos, somos tres, y todos nacimos ya en lo que es la urbanización Nueva Isleta. Yo soy Ujú. de la primera generación que, digamos, nació en lo que es la urbanización Nueva Isleta, porque fueron en el 66, 67, cuando se entregaron, cuando ya, después de haberlas comprado, ya se terminó la obra, y yo nací 2 años después, así que yo soy, de hecho, tengo fotos todavía en el parque, en el parquito allí de niños chicos, y se ven todavía las escaleras en obra, y recuerdo el picón en lo que hoy son los jardines interiores. De eso quería preguntarte, de cuando eras pequeño, con tus hermanos o con tu pandillita de Sí, amigos. yo soy el mayor y bueno, sí recuerdo mucho eso, el tema de la nueva isleta, un conglomerado de personas de muchos sitios distintos, sobre todo de la isleta, ¿no? Pero de muchos otros sitios. Y fue un conglomerado así de personas que en una urbanización por construir, porque digamos que lo que estaba hecho eran las casas, los edificios, se entregaron en las condiciones, bueno, en condiciones ideales de vivir, pero todo su alrededor no estaba urbanizado, digamos, ni siquiera las paredes de las escaleras. Entonces todo eso fue una lucha vecinal. Yo recuerdo mi madre muy comprometida en esa lucha, sobre todo con el tema de los parques, porque como decía, los parques interiores eran de picón. Ujú. Y eso, hacerlos como los vemos ahora, con las plantas, o el tema de cuidar las plantas, de regarlas, todo ese proceso, pues no se hizo de un día para otro, ni por generación espontánea, sino hubo que lucharlo. También recuerdo la lucha en Nuesleta con lo que es el jardín, que parte ahora es destruido por el Parque Nuevo, con galardones incluso del gobierno de Canarias, de los mejores jardines urbanos Llevados de por el Canarias. pueblo, o Sí, sea, sí, sí, llevados por los vecinos. evidentemente. La lucha y luego la lucha también de lo que es el Campo Nuevo, lo que es la instalación deportiva que gracias precisamente a una iniciativa en los presupuestos participativos que Ubay Pulido y yo hicimos hace 2 años, se destinó 55.000 euros de los presupuestos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y se remodeló lo que es la cancha de fútbol balonmano, más la cancha de petanca y un poco se acondicionó la situación. Pues claro, eso ahora vemos una cancha con redes, con porterías, con muchas situaciones, porque aquello era un campo de tierra, pero un campo de tierra ni siquiera en montaña. Entonces, una vez allanado, pues hubo que vamos, esclavizar a niños y yo recuerdo pues quitar piedras, vamos, y después a lo mejor pues había allí, se hacía una merienda común, un bocadillo, y seguíamos quitando piedras, y así más o menos surgió la nueva isleta, que digamos que es un proceso en menor medida de lo que fue la isleta, justo 80 o 60 años antes, un proceso de auto-urbanismo que se tuvo que llevar a cabo, y bueno, y del que nos sentimos orgullosos. Yo creo que todo eso hace que luego el ser isletero tenga un plus. Cuando las mareas Pero el agua era una isla, ¿verdad? hacían su papel, en este se caso, quedaba totalmente era una isla. independiente, ¿no? En este caso, pongo un ejemplo parecido.
Manhattan tiene más kilómetros de cemento de unión a lo que es el resto de Nueva York que la isleta. Y sin embargo nadie duda en el mundo que Manhattan es una isla. Entonces, tampoco tiene mucha importancia, pero sí, yo creo que conformar una isla dentro de otra isla o al lado de otra isla, sí también ayuda al sentimiento este de orgullo. Incluso luego ya las circunstancias particulares, como por ejemplo el asesinato de los 6 obreros, el 20 de julio con la voladura de la Casa del Pueblo, son cosas que a la vez son circulares. Por un lado, existen porque te sientes orgulloso, pero los procesos que ocurren con ellas te sienten más orgulloso. Entonces, cíclicamente se va favoreciendo, porque claro, digamos que las medidas que toman las instituciones en contra del poder muchas veces popular, es el que mismo hace que el poder popular se autoesfuerce. Llegaremos a que me hables precisamente de esas luchas que hubieron, tanto de los obreros asesinados en esa época, como el esfuerzo de Franchi Roca de crear la Plaza del Pueblo y la voladura y demás cosas. Pero ahora lo que me interesaría es volver atrás en el tiempo y ver a través de los ojos del niño Jorge Pulido qué es lo que veía en su niñez, cómo vivía su niñez, a qué jugaba en su niñez, cómo se relaba en su niñez y qué recuerda de la isleta de aquellos tiempos a la isleta de que hoy vive la juventud. Es muy diferente. Yo, como dije antes, soy el mayor de 3 hermanos. Mi hermano Pedro le llevo 5 años y a mi hermana Alida le llevo 11. Y recuerdo así, de verdad, que recuerdo una familia muy unida. Lo recuerdo, evidentemente. Sigue siendo una familia muy... Desgraciadamente ahora este año falleció mi madre en febrero, ¿no? ¿Sabes? Y entonces, claro, estamos en una situación un poco complicada en eso, pero la unión se fortalece en ese sentido, pero también se fortalecía en aquella época, que es a lo que más o menos te quería contestar, en primos, tíos. Los primos de las primas de mi madre eran como mis tías, ¿sabes? A ver, digamos que los tíos segundos, los primos segundos, primos o primas segundos, eran como mis primos hermanos, incluso como mis hermanos. Había una relación así importante. De hecho, desde pequeño yo me quedaba con las vecinas, porque por lo que dije antes empezamos a vivir todos juntos y en la nueva isleta. Toda la isleta era tu casa en ese sentido. Yo, de todas formas, yo sinceramente sigo teniendo esa idea, hombre, salvando 40 y pico años de distancia, sí sigo teniendo esa idea de que la isleta es mi casa, ¿sabes? Realmente es una de las cosas que no pedí y a partir de ahí he querido difundir, porque creo que los valores de la isleta son los valores de la canariedad en sí y que no lo podemos perder. Tú estás muy vinculado con la figura de Secundino Delgado, que ya hablaremos, Sí. pero utilizando un símil con Secundino de uno de sus cuentos, ¿tú fuiste un golfillo canario o no? Porque no me dices si fuiste bueno, si fuiste malo, no me cuentas nada. Yo creo que sobre todo el tema de padecer asma de chico, Ajá. en aquella época, ahora no, pero sí te vincula un poco en el tema de no muchas salidas, no muchas horas de calle. Claro, los callejeros en este caso, y ellos me perdonan, eran mis hermanos. Mis hermanos sí que eran unos callejeros, ten mucho cuidado, pero yo no, yo era más tranquilo. Yo creo, incluso lo que suele pasar, a lo mejor el mayor lo sueles tener como más en una burbujita, ¿no? Entonces, y ya los demás, no es que los descuide, pero sí recuerdo que evidentemente eran mucho más callejeros que yo. Como buen estudiante, ¿por dónde enfocas tus estudios? Lo del tema de el gusto, la manía de difundir, de dar a conocer, me marcó desde joven. De hecho, yo los primeros estudios, la primera carrera que estudié fue magisterio, yo creo que fue por una vocación real, ¿sabes? Una vocación real de un poco difundir. Y de hecho también el tema social también te ayuda, porque el magisterio en aquel momento era una efervescencia importante de movimientos juveniles y quieras que no, eso te relaciona, te saca aunque el movimiento juvenil en aquella época, la isleta era muy fuerte. De hecho yo creo que la huelga estudiantil más grande que ha habido en Canarias
Bueno, empezó en toda Canarias, pero en la isleta fue los puntos más importantes, en el 86. ¿Tú crees que el hecho de que la isleta siempre haya sido un barrio bastante unido, un barrio que siempre está reivindicando, eso haya sido motivo para que en un pasado no muy lejano se hiciera la voladura, la Plaza del Pueblo, que después fue renombrada como Plaza de España y a día de hoy volvemos otra vez a tenerla como Plaza del Pueblo? Sí, sí, evidentemente. ¿Influyó? Claro, si tenía que haber una plaza del pueblo en Canarias con lo que se considera una plaza del pueblo, con lo que representa una casa del pueblo, lógicamente parecía que la isleta era el sitio propicio, y de hecho es el sitio que se elige, y es el sitio peligroso. De hecho, en los días posteriores al golpe de Estado fascista, no se dispararon tiros en casi en ningún lado en Gran Canaria que no fuera para fusilar, digamos un tiro de guerra, de lucha. Y sin embargo, en la isleta, de hecho, había balas hasta hace relativamente poco. Todavía había balas en algunos edificios, y como tú bien conoces, porque me has leído ese trozo y lo hemos valorado varias veces, los fascistas corriendo por Princesa Guayarmina para abajo, vamos. Eso fue el 20 por la mañana. El ridículo monumental que habían hecho les dio por... Estamos hablando del 20 de julio de 1936. Sí, sí. El 20 de julio de 1936, un grupo de fascistas bueno, intentan acceder a la isleta y son recibidos como se merecían. Fueron a meter miedo y... Sí, vamos. Y después, bueno, con la disculpa de que solo tenían pistola, pero vamos. ¿Qué significa Franchi Roca, o sea, relacionándola con la Plaza del Pueblo? ¿Qué significado tiene Franchi Roca? Franchi Roca tiene una relación con la Plaza del Pueblo y con la isleta en general, fundamental parte todo de 1911, cuando el Partido Liberal, el partido del cacique León y Castillo, del gran cacique, bueno, le podemos hacer todas las esculturas y todas las calles que quiera, pero es el gran cacique de la historia de Canarias. Pues es que fíjese el nivel de cacique, que se elegían 25 concejales y quería los 25. Y por otro lado, una personalidad del nivel de Franchi Roca, que luego llegó a ser ministro, llegó a hacer muchísimas más cosas, pues se buscó un poco, digamos, en términos de la vida, para poder ser uno de esos 25, el único que no fuera del Partido Liberal, del Partido Leonista, ¿no? Entonces se le ocurre una cosa que yo creo que luego marca la historia de la isleta y la historia personal de Franchi Roca, que es llegar a un acuerdo con los obreros del carbón, de la carga, bueno, en el muelle de carga normal y de la carga del carbón, porque en aquel momento todo era por carbón. Entonces llegan a un acuerdo y se presenta, y sale, evidentemente sale Franchi Roca elegido, y el obrero salen elegidos concejales. Y esto marca mucho, ¿por qué? Porque, por un lado, los caciques tildaban a Franchi Roca de traidor, porque realmente había sido concejal sin su partido, solo apoyándose de obreros sin cualificación, sin inteligencia casi, ¿vale? La mentalidad del caciquil de aquella época, ¿no? Y por otro lado, el propio partido, de haber abandonado y haber preferido, por ejemplo, ir con gente de fuera y coger votos de fuera. Una semana después, el miércoles, cuando son asesinados los 6 obreros, Franchi Roca se emerge como gran figura de la sociedad de la isleta en ese momento, y pasa por él todos los actos referentes a las muestras de dolor, sobre todo el tema del dinero. Cuentan que había una buena biblioteca. Sí, además, y que bueno, que le pegaron fuego después, ¿no? Al tiempo. Lo que se produjo fue una voladura. Todo. Sí, aparte de lo de los tiros de falange, a los falangistas hay un altercado en la calle Faro, en el que fallecen 2 soldados entonces
claro, todo eso ya hizo que no se, vamos, que se volara, que se decidiera a volar. Y las personas que estaban dentro, eso sí, no lo he contado directamente, pero sí sabían ya como una hora y pico antes, ya se sabía que se estaban preparando, que estaban viniendo. Y claro, cuando llegaron, se encontraron, tuvieron capacidad de llevarse cosas, pero no todo, evidentemente. Entonces sí, llevaron la caja del dinero, cosillas así, porque claro, se autofinanciaba, entonces claro, el dinero se quedaba allí y pues los libros importantes y esas cosas, y lo demás no se pudo por cuestiones lógicas, no se pudo llevar o no se consideró que era jugarse la vida por lo que había. Entonces, como decía antes, a las 5 de la tarde sí se produce una voladura con dinamita, de lo que, bueno, y después pues se empeñó evidentemente en su idea de propaganda Y de castigo de un también. castigo, A la pues isleta. se le llamó Plaza de España, ¿no? Te das cuenta que en la isleta, fíjense el nivel de intento de asimilación franquista que hubo, que estuvo el colegio Francisco Franco de Las Palmas, ¿vale? El José Antonio I de Rivera y la Plaza España. O sea, hubo las tres palabras, digamos, las tres denominaciones más significativas que podía tener el franquismo en aquella época, las pusieron en la isleta. Entonces, después se genera Plaza España y realmente es el nombre con el que se conoció en el pueblo, en el barrio, hasta el 79, evidentemente, y mucha gente lo sigue, porque claro, ¿Cuándo es el cambio de nombre? O sea, ¿cuándo vuelve su verdadero nombre? es el 79. En el 79. Bueno, ahora Vale. entonces, lo que decía es que, oye, una generación durante 40 años es Plaza España, pues es normal que todavía, vamos, muchísima gente, yo creo que sin usar un método estadístico fiable, yo creo que lo de la Plaza España, yo creo que muchas veces sobrepasa a la denominación de plaza, por lo menos en personas de cierta edad, Sí. que siguen llamando, pero con total normalidad, porque es el nombre que han Que aprendido aprendieron de toda la vida. y es a donde van a jugar. Entonces, Sí, te cuento una anécdota rápida de un taxista que le digo, mira, por favor, me llevas a la calle tal que está al lado de la Plaza del Pueblo. Y entonces él, que reconoce la calle, dice, yo soy de la isleta de toda la vida, eso es la Plaza España. Digo, señor, fue la Plaza del Pueblo, luego la Plaza España, la dictadura, y luego volvió otra vez a llamarse Plaza del Pueblo. Ah, pues no lo sabía. Y pues, dice que era de la isleta, pero bueno, es verdad, una generación posterior que ya se encontró en plena dictadura, sí, no sí, conoció lo otro. de hecho ya, como muchas veces para otros nombres sí se ha considerado o por medio se ha utilizado como disculpa qué nombre ha estado durante más tiempo vigente, ya en estos momentos, a la altura de tiempo que estamos, ya se ha llamado más tiempo Plaza del Pueblo que Plaza España. Luego, en el 70 y pico, en cuanto fallece el gran fascista, se vuelve a intentar el cambio de denominación y ahí nos encontramos que volvemos al pasado en todos los sentidos. El ayuntamiento dice que sí, pero no lo hace. No lo hace. Entonces es el propio pueblo, los jóvenes de aquella época, una verdadera labor, con enorme valentía y vamos, se denomina popularmente otra vez Plaza del Pueblo, que es cuando se pone la placa y se elige un día bastante simbólico. El 15 de noviembre de 1979 se vuelve a poner la placa que denomina a la plaza como Plaza del Pueblo. Como al final se optó por hacer más que un simple monolito, un monumento, digamos, por el tamaño, ya también se aprovechó para poner una placa para recordar a los 6 obreros asesinados el 15 de noviembre de 1912. Como verás, siempre volvemos casi a la misma fecha, el 15 de noviembre, el 20 de julio son las fechas que marcan a este barrio. De hecho, como me gusta decir, como has leído alguna vez, no es fácil que te reconozcan del sitio donde son los hombres y las mujeres valientes. Y todo el mundo
todo el mundo en este país sabe, por la canción de dónde son los hombres y las mujeres valientes. Eso no ha sido gratis, eso ha tenido que poner muchas lágrimas y mucha sangre en las calles para que eso suceda así. Jorge, tú tienes familia, tienes 3 hijos maravillosos Sí, sí, sí. que conozco, que además les has inculcado unos valores excelentes, buenos estudiantes, muy unida a la familia, como tú decías antes. Eso la verdad que en Sí, estos sí, sí. tiempos se agradece, ¿eh? Tú has hecho muchos sacrificios en la investigación, en dedicar mucho tiempo también a la figura de Secundino Delgado. Has escrito un libro, lo tengo por aquí, lo voy a mostrar a la televisión, Secundino Centenario. En este libro se dedica también mucho tiempo, se gasta mucho tiempo. Ahora me dices por qué y si eso ha influido en tu familia. Sí, hombre, vamos a ver. Yo creo que incluso ha influido en el tiempo, pero también ha influido positivamente, porque ellos son partícipes. Primero, no es solo decir, oye, es que gracias a ellos, pues, a ver, me he podido dedicar el tiempo. No, es que ellos han dedicado su tiempo a que eso salga. Pero un trabajo colectivo, de hecho, el blog, Orgullo Isletero, es un blog colectivo familiar. Que te iba a decir que Sí, en sí, la portada ella es una buena artesana, tu mujer, sí, Gloria, sí, sí. y en la portada sale El, el busto de sí. Secundino Delgado, que está en El, Tenerife ahora. si están en la casa de el busto, un busto grande, un poquito más debe decir tamaño real, pero un poquito más grande, de Ujú. tamaño real. ¿Qué nos podemos encontrar? Yo no he estado, por desgracia, espero estar. ¿Qué nos podemos encontrar cuando vamos a esa casa museo? Bueno, nos podemos encontrar sobre todo cuestiones referidas Publicaciones. a la causa de seguida contra Sigmund Delgado, la causa que al final no fue tal causa, porque al final no hubo ni siquiera una imputación de nada. Hay copias de las portadas de los 4 bacaguarés, que eso sí que, eso, evidentemente, es el único sitio que la hay, pero es el sitio donde deben de estar. Ujú. Las únicas 4 copias posiblemente que se puedan ver juntas. Hay también las portadas del Guanche, copias de las portadas del Guanche, y luego sobre todo cuestiones que ya se habían hecho, claro, la labor de los años 80, desde el año 80 hasta el 2014, la labor que se había realizado en torno a Secundino Delgado, una labor de investigación absolutamente importante, que nosotros a lo mejor en el 2010, cuando vamos al archivo militar, pues, vamos en avión y después vamos el AVE, pero el trabajo era, vamos, y ya sabes, porque no está digitalizado, pero sí sabes el tomo. Pero claro, en el 80, ¿cómo iba? Es que tenías que ir allí, le pedías el periódico y tenías que leerte todos los periódicos uno a uno hasta encontrar Y escribir a el mano dato. todo. ¿Sabes? Entonces, sobre todo hay muchas referencias a esas personas. Están los libros, sobre todo los libros, las primeras ediciones de los libros sobre Secundino. Hay, como no puede ser de otra manera, una relación directa Secundino Nicolás Estebanes. Hay, digamos, que una Ujú. esquinita referida a Nicolás Estebanes, que quizás por el tema de las publicaciones sí hay más posibilidad de coger primeras ediciones primeras ediciones escritas por él, de Secundino Delgado. Sería la primera edición del Bacaguaré, que curiosamente el día que inauguramos en mayo del 2014, que inauguramos la casa, aparece una persona con un Ejemplar. con un ejemplar, mucha documentación, porque al fin y al cabo lo que se trata es que la gente que vaya no solo vea imágenes, sino que pueda tocar, que pueda leer, que pueda un poco investigar. Está la copia de la partida de bautismo de Ujú. Secundino Delgado, que es importantísimo también, es un documento muy importante, porque gracias a que hay un poco una discusión en la causa de que si era cubano o era español o lo que sea, se pidió y entonces gracias a eso la tenemos. Oye, como el libro es bastante reciente, Secundino Centenario, Uh-huh. me imagino que no está en la casa museo, habrá que llevarlo, ¿no? Habrá que Me llevarlo. tienes que invitar Lo vamos a llevar. Lo para vamos dejarlo a allí. llevar. ¿Qué nos Incluso, podemos encontrar en el libro? Aparte de todos los cuentos, que están todos los cuentos recogidos de Secundino Delgado, que estaban un poco dispersos en algunos libros y otros sueltos, tú los has sí. metido todos Bueno, aquí. yo lo que se intentó un poco es
muchas de las cosas que estaban Dispersas, por sí, decirlo de alguna sobre manera. Secundino, ya no solo volverla a mencionar, sino luego, aprovechando los 30, 35 años de investigación, no solo mía, sino de mucha gente, pues expandir un poco, sobre todo lo que el tema Bacaguaré. Bacaguaré revista había sido, salvo alguna publicación en ROA, el número 9 de ROA, había sido un párrafo decía, y publicó en enero la revista Bacaguaré. Entonces aquí ya es el pretexto, digamos, casi del libro, y gran parte del libro es el Bacaguaré. Luego la causa, lo que es la causa, porque claro, realmente me dicen, no, es que lo detuvieron, estuvo preso. Pero ¿y qué ya no solo qué vivió, sino oficialmente muchas cuestiones? ¿Por qué se hace Bacaguaré? Porque claro, dice, no, es que publicó, pero es que nadie se, imagina aquella época, nadie se levanta un día por la mañana y dice, voy a publicar un periódico, pues, me va a quedar y no, no es así, ¿vale? Es una cuestión de años y también un poco un guiño a Bacaguaré libro, que donde terminaba con un apéndice donde 5 o 6 amigos, colaboradores, escribían algo, copiaba Secundino algo, pues en este caso, pues unos grandes amigos míos, bueno, los que se encuentra Pedro Grisón, Muy agradecido pues y muy orgulloso. sí tienen un artículo, bueno, José Luis Álamo, José Ismael Rodríguez, al fin y al cabo son mis amigos, más que colaboradores, más que son amigos, y me parecía correcto en el guiño, por un lado, guiño Secundino Delgado, en esa idea de, oye, de dejarle un hueco a sus amigos, pues hacérselo yo también. Pues Jorge, muchísimas gracias por tu dedicación, por tus enseñanzas, por tu web, Orgullo Isletero, que aprendemos muchísimo, por tu web de antropología también, Canarias, en la que siempre pones artículos o reseñas artículos o escribes artículos sobre nuestra historia de Canarias. Agradecido por tu presencia, porque nos hayas mostrado tantas cosas y sobre todo por tu nuevo libro que parece que tiene muy buena acogida y le deseo la mayor de las suertes. Sí, la verdad que oye, pues muchas gracias y como siempre, gracias también a las tuyas personales y a Hey Rock, que es la labor que está haciendo en el mundo, en esta sociedad que necesita tantos granitos de arena. Al poner un puño como Pues lo sí, pone a Hey Rock es importante, así que muchas gracias también. de acuerdo. Gracias, Ale.